Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den entonces al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es una frase de Jesús que muchas veces ha sido mal interpretada y que muchas veces además ha sido manipulada. A veces se esgrime esa frase para decir: no, la Iglesia tiene que hablar solo de las cosas de Dios. La política, la economía, las cosas del mundo pertenecen a otra esfera. No se metan los curas en política, no se metan los cristianos en esto. Ustedes no tienen nada que decir, porque hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, no hay interpretación más errada y tendenciosa que esa. Tan errada y tan tendenciosa como la trampa en la que quieren hacer caer en el Evangelio de hoy los fariseos coludidos con los partidarios de Herodes. Una trampa grande, porque en tiempos de Jesús, con Israel dominada por el Imperio Romano, la cuestión del impuesto a Roma, que todos los pueblos sometidos tenían que pagar, era algo que dividía al pueblo de Israel. Los fariseos se oponían al impuesto, lo pagaban igual, pero públicamente se oponían. Los partidarios de Herodes, en cambio, estaban a favor. Ellos decían: hay que pagar el impuesto a Roma porque finalmente Roma nos protege. Roma nos cuida, aunque nos cuide de sí misma, pero nos cuida si pagamos el impuesto. La pregunta es una trampa porque cualquiera hubiese sido la respuesta: o caía en manos de los fariseos Jesús, o caía en manos de los partidarios de Herodes. En ambos casos, o quedaba como traidor a la causa de Israel, o quedaba como rebelde a la ley de Roma. Sin embargo, Jesús hace una cosa muy bonita y muy interesante en este Evangelio. Los fariseos, cuando le entregan la moneda que llevan en su bolsa a Jesús, le entregan un denario, es decir, una moneda romana. Las monedas romanas se parecían mucho a las nuestras. Distintas eran las monedas de Israel. Las monedas nuestras tienen cara y sello. Y en la cara tienen efectivamente, como dice el nombre, un rostro. Por eso le llamamos cara, ¿no es cierto? Tienen un rostro, el rostro del emperador. Pero resulta que la ley de Israel decía que ningún israelita podía hacerse imágenes ni de animales ni de hombres, porque son las imágenes que los pueblos paganos le dan a los dioses. Las monedas israelitas eran muy particulares, las que se acuñaban en Jerusalén. Tenían en lo que nosotros llamaríamos la cara, tenían una figura geométrica, tenían una flor, tenían una planta, pero jamás una cara, jamás un rostro.
porque estaba prohibido andar con imágenes. Uno se podría preguntar entonces, ¿y qué hacían los fariseos con una moneda que tenía la imagen del César? Al entregarle el denario, los fariseos se ponen en evidencia. Pero Jesús evidencia además una cosa mayor. Es cierto, hay una imagen que está en la moneda, la del César. Pero cuando Jesús usa la palabra imagen, dice una palabra que a los fariseos les tenía que haber estado puesta, clavada en el corazón y en la mente. Haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La moneda tiene la imagen del César. Sin embargo, más grande y más poderosa y más vinculante que la imagen del César en la moneda, entonces es la imagen de Dios en el corazón, en lo profundo de nuestra conciencia. Imagen de Dios en el corazón que obliga no solo a los partidarios del César o a los contrarios al César, sino al César mismo, a una ley que lo supera, que lo trasciende. Por tanto, ¿es lícito pagar el impuesto al César? La pregunta que le hacían los fariseos a Jesús. Ciertamente es lícito. Tanto como es lícito y es necesario que cada vez que un creyente se enfrenta con el mundo de la política, se enfrente sabiendo que es creyente, se enfrente desde su fe. Yo no puedo tener una fe que esté atada o que esté resguardada dentro de la sacristía, o una fe que la saco a relucir solo el día domingo cuando voy a la iglesia. Mi fe tiene que empapar todos los actos de mi vida. Mi fe no es el antídoto contra el mundo, no es algo que me aparte tampoco del mundo, sino que algo que me tiene que comprometer con lo que está pasando aquí y ahora en el campo de la política, en el campo de la economía, en el campo de la cuestión social, etc. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es adquirir y tomar conciencia de un compromiso real que tenemos que tener. No es la excusa para descomprometerse, no es la excusa para hacer una separación entre el mundo y mi fe. Al contrario, es recordarle a la política, es recordarle a la economía, es recordarle a la cuestión social de que tenemos una imagen en el corazón, que es la que Dios ha impreso, más poderosa que cualquier imagen impresa en moneda alguna, y que ante esa imagen en el corazón tenemos que responder. Y que desde esa imagen impresa en el corazón, que es la misma impresa en el corazón de mi adversario, en el corazón de mis compañeros o en mi propio corazón, ante esa imagen tenemos que anunciar la dignidad de todo hombre y de toda mujer que está más allá de cualquier otra cosa.